Hola gente, bienvenidos al canal. En este nuevo video es sobre la tier list de eliminatorias sudamericanas rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026. En este caso aquí se encuentran las 10 selecciones que van a pelear un cupo por el Mundial 2026 y se van a clasificar por 3 ítems. Clasifican al Mundial son selecciones que por defecto ya están clasificadas al Mundial. Es decir que solo tienen que mejorar su juego, hacer renovación de jugadores, es decir, llegar en mejor forma al Mundial. Pelea por el Mundial y repechaje. Son selecciones que van a pelear el quinto, sexto y séptimo puesto, que es el puesto de repechaje del Mundial. Es decir, quinto y sexto son cupos directos al Mundial y séptimo puesto es el cupo del repechaje que van a pelear algunas selecciones el quinto, el sexto y el séptimo puesto del Mundial. Y eliminado del Mundial son selecciones que matemáticamente y su nivel de juego no le dan para clasificar al Mundial. Voy a hacer una aclaración, esta no es la verdad absoluta sobre las eliminatorias sudamericanas 2026. En este caso lo que voy a decir es que matemáticamente desde la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas todos tienen posibilidades de clasificar al Mundial. Son las matemáticas que tienen ahí, pero voy a hacer una aclaración. Es decir, aquí puedo yo seleccionar una selección que yo lo doy por eliminado del Mundial y milagrosamente clasifica al Mundial. Pueden suceder esas circunstancias porque tengamos en cuenta de que pueden despedir a un técnico y mejorar a su selección. Pueden hacerle la cama a un técnico y empeorar el nivel de esa selección. Pueden lesionarse algunos jugadores y pelear el repechaje. Puede suceder cualquier cosa, ya que estas eliminatorias son complicadas. No como dice Mike Máquina del Mal que son eliminatorias fáciles porque dan 6 o 7 cupos al Mundial. Recuerden que estas eliminatorias hasta el repechaje están complicados para clasificar. Sin nada más que decir, continuemos. La selección albiceleste sí o sí va a clasificar al Mundial. Son líderes de las eliminatorias con 22 puntos. Son los actuales campeones del mundo, actuales campeones de la Copa América 2024, actuales campeones de la finalísima. Entonces la selección argentina, nadie va a tener dudas de que va a clasificar al Mundial, es una buena selección. La preocupación de Scaloni es que la selección argentina mantenga o mejore su nivel de juego para que llegue en buenas condiciones al Mundial y adaptar su sistema de juego sin depender de Lionel Messi y de Ángel Di María y renovar jugadores que se adapten al sistema que tiene Lionel Scaloni. Un nuevo jugador juvenil que le pueda ayudar y aportar bastante a la selección argentina. Le hacen falta 4 partidos de local, es decir, si nosotros sumamos los 22 puntos que tienen actualmente, los 4 partidos que gane de local, es decir, 4 por 3, 12, es decir, 22 más 12, nos va a dar como resultado 34 puntos. Es decir, que de mínimo 30 no baja la selección argentina y puede ser líder de las eliminatorias. Si nosotros tenemos en cuenta que se clasifican a este mundial 6 selecciones, es decir, y la sexta selección que quedó en el Mundial de Qatar 2022 fue Colombia con 23 puntos y Argentina tiene 22 puntos, solo le hace falta mínimo un punto para asegurar el cupo al Mundial. Pero para no ser confiados, con una sola victoria, la selección argentina ya clasifica al Mundial. Si tenemos en cuenta la referencia que solo le hace falta un punto para clasificar al Mundial, podemos decir que Argentina ya está clasificada al Mundial. Solo se tiene que preocupar por el sistema de juego de la escaloneta, es decir, llegar en buenas condiciones al Mundial y mantener ese nivel y mejorarlo también. Es decir que la selección argentina sí o sí en estas eliminatorias, en estas últimas fechas, es decir, los últimos 8 partidos es más como para buscar los jugadores quienes van a estar en el Mundial, mejorar la preparación de los jugadores de la selección albiceleste. Es decir, ya la selección argentina ya está clasificada al Mundial y renovar jugadores, como es en el caso con Thiago Almada u otro jugador juvenil que pueda aportar a la escaloneta. Ahora el equipo que continúa es la selección Colombia. Para mí la selección Colombia clasifica al Mundial. ¿Por qué clasifica al Mundial? Cuenta con buenos jugadores, algunos se están destacando como en el caso de Luis Díaz, John Jair Durán,
Hay un buen nivel en la selección Colombia. Su fortaleza ha sido siempre la pelota parada, es decir, desde los tiros de esquina o tiros libres. Entonces, la virtud de la selección Colombia en la actualidad es la pelota quieta. Le falta mejorar como su propuesta de juego, que no dependa exclusivamente de la pelota parada. Antes la selección Colombia era muy mala para la pelota parada. Siempre le hacían muchos goles en la pelota parada. Entonces es una fortaleza que ha venido mejorando gracias con la dirección técnica de Néstor Lorenzo. Son segundos de la eliminatoria con 19 puntos. Le faltan 4 partidos, igual que todas las selecciones que están aquí presentes. Si nosotros sumamos 12 puntos nos da como resultado 31 puntos. Pero en este caso quiero incluir la siguiente operación, que es la siguiente. Si Colombia suma 8 puntos, es decir 19 más 8, nos da como resultado 27 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que la selección Colombia clasifica matemáticamente, aunque gane 2 partidos y empate 2 partidos de local. Colombia va a clasificar directo al mundial, y además en el repechaje solo le hace faltan 4 puntos para asegurar. No, ya aseguró el repechaje. Lo que le hace falta asegurar 4 puntos es la clasificación del sexto puesto, que la última vez fue esta misma selección, que quedó sexto con 23 puntos. Eso quiere decir que Colombia, con una victoria y un empate, ya tiene asegurado el sexto puesto al mundial. Su máxima preocupación debería ser la propuesta de juego, es decir, lo que puede proponer en un juego que no sea solamente pelota quieta, y encontrar los jugadores adecuados al sistema de Néstor Lorenzo y el delantero ideal que debe tener la selección Colombia, ya que algunos no están satisfechos con Santos Borré, otros con John Córdoba, como lo que ocurrió en el Alto. Entonces están ahí buscando con John Jader Durán a ver si rinde lo suficiente para ser un buen delantero en la selección Colombia. Aquí se puede sumar otros jugadores que no se han probado en este proceso que ha tenido Néstor Lorenzo en las eliminatorias. Colombia por ahí puede clasificar tanto segundo, tercero o cuarto, más mínimo va a clasificar Colombia. Eso dependiendo con la operación que yo dije, que lo mínimo es 27 puntos si gana 2 partidos de local y empata 2 partidos de local y el resto de partidos de visitante lo pierde, o que gane los 4 partidos de local, sumaría 31 puntos, y 4 partidos que lo pierde. Eso va a depender mucho de los rivales que le toque, de lo que propongan los rivales de visitante de la selección Colombia. Pero mirando así cómo es el panorama de la selección Colombia, Colombia va a clasificar directo al mundial, mínimo 4º puesto, máximo el 2º puesto o el 1er puesto si quiere tener el 1er puesto en las eliminatorias. La selección charrúa, la selección uruguaya, yo pienso que clasifica al mundial sin importar los problemas internos que tenga Marcelo Bielsa o los jugadores con Marcelo Bielsa en la selección uruguaya. Yo pienso que va a clasificar al mundial. Tiene buenos jugadores desde su portero, defensa, mediocampo y delanteros. Destaco mucho lo que jugadores como Federico Valverde, Darwin Núñez en el Liverpool, y que son jugadores importantes de la selección uruguaya. Y yo pienso que van a clasificar al mundial sin importar los problemas que tenga la selección uruguaya internos. No sé si Marcelo Bielsa va a continuar en la selección uruguaya, eso lo dirá el tiempo, ya que pues el problema de la camita que le están haciendo a Marcelo Bielsa sí puede afectar no solamente desde su entorno, sino también desde los resultados en las eliminatorias, ya que en estos últimos 4 partidos han empatado los 4, es decir que no han marcado ni un solo gol la selección uruguaya en las últimas 4 fechas de eliminatorias, ya que en ese tiempo pues salió la polémica de la camita. Entonces son 4 partidos que no han marcado gol, es decir 3 empates y una sola derrota. Pero yo pienso que la selección uruguaya puede clasificar directo al mundial. Se le puede complicar, pero yo pienso que puede clasificar al mundial. Yo digo que lo que tiene que mejorar es su ambiente con los jugadores, encontrar también en caso de que ya Marcelo Bielsa
no quiere continuar en la selección uruguaya, o si van a continuar, mejorar ese ambiente, ya que eso puede afectar bastante a los jugadores y puede complicar sus aspiraciones a clasificar. Entonces, Uruguay es tercero con 16 puntos. Si gana los 4 partidos que le queda de local, es decir, 16 más 12 suma 28 puntos, clasifican directo al Mundial. Y si tenemos en cuenta que el sexto puesto fue Colombia en el Mundial Qatar 2022, que sumó 23 puntos quedando sexto, y con la siguiente operación que yo voy a hacer con la selección uruguaya, que son 8 puntos, es decir, 2 partidos de local que gane y 2 empates de local que obtenga, y el resto de los 4 partidos que los pierda, puede clasificar directo al Mundial con 24 puntos. Es decir que ahí pues la selección uruguaya lo que se debe preocupar es mejorar su nivel de juego, mejorar el ambiente que tiene la selección charrúa, porque pues se puede clasificar al Mundial, lo que dijo Luis Suárez, lo que dijo Valverde, y yo pienso que también hay como una división entre lo que piensa Suárez, lo que piensa uno que otro jugador. Entonces eso lo que está generando es un ambiente tóxico. Yo no sé qué es lo que piensa la hinchada de la selección uruguaya. Yo no sé qué pensarán los uruguayos con esa polémica, los leo. Pero yo pienso que la selección uruguaya clasifica al Mundial. Y el nivel de jugadores que tiene es suficiente para que clasifique al Mundial. Sería raro que se meta al repechaje o quede fuera del Mundial. Y matemáticamente no creo que vaya a quedar fuera del Mundial. Sería algo sorprendente, me decepcionaría bastante si queda en repechaje o eliminado del Mundial. Ya sería algo que, mejor dicho, se prendió candela en esa selección uruguaya. Pero yo pienso que va a clasificar al Mundial y ojalá mejore los problemas internos que tenga la selección uruguaya. La selección brasileña sí o sí va a clasificar al Mundial. Son cuartos de la eliminatoria con 16 puntos. Dorival Junior se jugó las cartas con jugadores como Savinho, Igor Jesús y Luis Enrique. En el caso de Luis Enrique e Igor Jesús, que han jugado en el Botafogo, creo que Igor Jesús sigue jugando en el Botafogo, entonces han sido el nuevo semblante en los partidos con Chile y Perú, que son las coleras de las eliminatorias. Entonces se jugó nuevas cartas, ya que Brasil estaba sin ninguna dirección fija en las eliminatorias. Le da como un respiro a la selección brasileña, ya que muchos consideran que esta selección brasileña es una de las peores en la historia del fútbol que ha tenido la selección brasileña. Algunos lo consideran. Yo no sé si es la peor, porque tocas a ver si es una de las peores en la historia del fútbol, ya que ha cedido muchos puntos la selección brasileña en esta primera ronda de eliminatorias, pero no deja de ser Brasil, ya que Brasil, por su nombre, es historia del fútbol, es esencia del fútbol, juego bonito. Ojalá volviera el juego bonito de Ronaldinho, Ronaldo Nazario, los tiros libres que superan la física de Roberto Carlos, o los tiros libres de Juninho Pernambucano, y algunos que pues daban como esa esencia del fútbol brasileño, que no solo ganaba, sino también gustaba del fútbol. Entonces sí o sí va a clasificar al Mundial. Lo mismo de lo que voy a decir con Uruguay, es que tienen 16 puntos, si sumamos los 12 puntos que le quedan los partidos de local, pues nos va a dar un resultado de 28 puntos. Y si hacemos la lógica que apliqué con la siguiente operación, que es sumar 8 puntos, es decir, 2 victorias de local y 2 empates, mínimo se va a hacer 24 puntos la selección brasileña, es decir, que clasifica directo al Mundial. Si lo comparamos con el sexto, que fue en la eliminatoria pasada con Colombia, con 23 puntos Brasil, y yo creo que Brasil va a sumar más puntos de los 24 propuestos que yo coloqué en esa operación. Yo creo que Brasil lo que se debe preocupar es mejorar en su juego, incluir nuevos jugadores de pronto de la Liga Brasileira, para que mejore un poco el estilo de juego de la selección brasileña, ya que la Brasil moderna, la Brasil actual, es más como una Brasil europea, ya que se adapta a las necesidades de los clubes, y la ley Bosman le está afectando a la selección brasileña, no a los jugadores económicamente, pero sí a la selección brasileña, porque se está perdiendo la esencia del fútbol brasileño.
O algunos llegan a afirmar de que esta selección brasileña ya no es lo que era antes, ya no tiene esa misma esencia y se está perdiendo en sus laureles. Ahora ya es una selección brasileña moderna, más táctica, ya no es de esa Brasil del regate, ya no es la Brasil de esos tiros como mencioné anteriormente. Entonces, lo que se debe preocupar Brasil es en mejorar su juego, encontrar buenos jugadores para que vaya en mejor condición la selección brasileña. ¿Se imaginan que Brasil no vaya al mundial? Es perder marketing al mismo mundial. Entonces, sí o sí debe estar presente en todos los mundiales la selección brasileña. Y en esta eliminatoria va a clasificar al mundial, ya que ha participado de todos los mundiales la selección brasileña. Y en esta actual no va a ser la excepción. Sería algo raro que se vaya a repechaje y se quede eliminado. Sería algo imprevisto, sería un caos que Brasil no fuera al mundial. La selección ecuatoriana. ¿Qué yo pienso de la selección ecuatoriana? Que va a pelear por el quinto, sexto puesto y repechaje. Pero desde mi punto de vista yo pienso que la selección ecuatoriana va a clasificar al mundial, pero va a pelear el quinto o el sexto puesto por la inconsistencia que ha tenido la selección ecuatoriana en los últimos partidos en las eliminatorias, ya que en la doble fecha sacó 2 empates 0-0, uno de local y uno de visitante. También que en las últimas 4 fechas de eliminatorias solo ha marcado un gol, que fue contra Perú. Es decir que producto de una victoria, una derrota y 2 empates, solo ha marcado un gol en las últimas 4 fechas de eliminatorias. Está como pareció con Uruguay en algunos aspectos. Pero también hay que resaltar algo. Ecuador tiene menos 3 puntos por el caso de Byron Castillo. Es decir que está quinto de las eliminatorias con 13 puntos, debería tener 16 puntos, estar al lado de Uruguay y Brasil, pero en este caso tiene 13 puntos por el caso de Byron Castillo. Entonces, Ecuador, y más, si hay un fallo que le haga devolver los 3 puntos a Ecuador, ya yo diría que clasifica directo al mundial sin ningún problema. Yo sigo pensando que clasifica directo en este instante, a pesar de que ha sido irregular en algunos partidos. Debe mejorar el juego, debe mejorar también algunos aspectos, porque de pronto por estar confiado la selección ecuatoriana puede estar peleando incluso el repechaje o perder el cupo del mundial. Estas son eliminatorias sudamericanas y nos pueden sorprender, ya que la mayoría de partidos, como les he dicho, en esta eliminatoria nos pueden sorprender cualquier selección y pueden dejar por fuera a la selección ecuatoriana. Pero también puede ocurrir el milagro de los 3 puntos y clasifica directo. Entonces Ecuador, pues en nivel de fútbol, pues en estas últimas fechas me ha decepcionado. Incluso pues con Sánchez Vaz no es que jugaran bueno, pero se conseguían los puntos. Sé que Belcachese es nuevo en la selección ecuatoriana, dirigió 4 partidos, mientras Sánchez Vaz sacaba al menos los puntos, pero el juego era la duda en la selección ecuatoriana. Tiene que mejorar mucho el juego de la selección ecuatoriana para que no se le pueda complicar bastante el cupo directo en las eliminatorias. Digo que si tenemos en cuenta que tiene 13 puntos y sumamos los 4 partidos que le quedan de local, 13 más 12 nos da como un resultado de 25 puntos. Eso quiere decir que va por cupo directo al mundial, y con la operación que yo siempre coloco con las otras selecciones, excepto con Argentina, ya que Argentina pues no es necesario hacer esa operación. En el caso de Ecuador es la sumatoria de 8 puntos, es decir, 2 victorias de local, 2 empates de local, nos daría como un resultado de 21 puntos. Estaré ahí en la pelea del repechaje, sí, de alcanzar el repechaje, porque Chile en la última eliminatoria, que fue el séptimo con 19 puntos, estaría ahí en la pelea, pero yo digo que puede clasificar directo, puede sumar más puntos, está ahí entre 25 o 21 puntos, 22 o 23 puntos. Ahí está la selección ecuatoriana. O puedes crestarme o callarme la boca y puedes sumar más puntos.
y meterse en la pelea. Todo puede suceder en la selección ecuatoriana, pero sí debe mejorar mucho porque un gol en 4 partidos, y no es que digamos el cambio de Sánchez Vaz, no es que haya cambiado mucho en Sánchez Vaz con Sebastián Becachese, pues no es un cambio que digamos haya sido duro. Yo sigo viendo lo mismo, aunque solamente ha marcado un gol en 4 partidos, entonces debe mejorar ese aspecto para que no se vaya a sorprender y esté peleando el repechaje o se dé el milagro de los 3 puntos de Byron Castillo. Cualquier cosa puede pasar en estas eliminatorias, pero yo lo veo directo al mundial, la selección ecuatoriana. Se debe preocupar también en el caso de mejorar el juego y que algunos jugadores, en el caso de delanteros también me preocupa porque dependen mucho de Ener Valencia, y Ener Valencia aparece más en partidos con Bolivia, con Perú o con alguna selección así como irregular, pues no pueden depender mucho de Ener Valencia, tienen que buscar otros delanteros, yo que sé, Campana u otro jugador de delantero para que mejore bastante la selección ecuatoriana en caso de delanteros. La selección boliviana yo considero que está en la pelea por el quinto, sexto puesto y repechaje. La selección boliviana con Oscar Villegas mejoró bastante, ya que en esta eliminatoria, y me atrevería a decir que en este nuevo siglo Bolivia ha sumado 9 puntos de 3 victorias consecutivas, es decir, victoria 4-0 con Venezuela, victoria 2-1 contra Chile en Santiago y victoria 1-0 contra Colombia en el Alto, es decir, está aprovechando la altura del Alto para poder al menos pelear el cupo del mundial o el repechaje, que es el séptimo puesto. Yo considero que va a ser la pelea dentro del sexto o el séptimo puesto de las eliminatorias. Yo diría que esa va a ser la pelea de la selección boliviana, pero el gran problema no va a ser en el Alto, sino el problema va a ser, y no quiero que se ofendan mis suscriptores o la gente que ve el video que son bolivianos, el problema de la altura es que digamos que sí, los jugadores pueden rendir bien en la altura, pero si no se entrenan en el llano, y Bolivia está desaprovechando una ciudad importante como es Santa Cruz de la Sierra, que debería aprovecharla para entrenar algunos partidos de la selección boliviana para que no les den duro o para que sumen no solamente el partido contra Chile. Ahorita yo hablo del tema de la selección chilena, pero en el caso de Bolivia sí se debe centrar en conseguir los puntos en el Alto, y que no me parece mala idea para la selección boliviana que consiga los puntos en el Alto, aunque lo consideren algunos como inhumano, pero también se debe concentrar en entrenar en el llano, o sea en Santa Cruz de la Sierra, para conseguir los puntos de visitante en las eliminatorias. Si consigue puntos de visitante, que yo considero que es misión imposible para la selección boliviana, conseguir puntos de visitante, le va a ayudar al menos para conseguir tiquete directo al mundial. Si quiere clasificar directo al mundial, tiene que concentrarse, y lo he vuelto a repetir en la caja de comentarios en algunos videos, que debe concentrarse también en Santa Cruz de la Sierra, y también, es decir, no es mala idea conseguirlo en el Alto, pero tampoco debe descartar la idea de jugar en Santa Cruz de la Sierra, para al menos conseguir o arañar puntos de visitante, para ponerse en zona de clasificación del mundial, o al menos el repechaje, porque si va a depender del Alto, pues de pronto puede conseguir el cupo directo, pero en el repechaje se va a tener que enfrentar a otras selecciones, y este no es el repechaje típico de ida y vuelta que estábamos acostumbrados antes con CONCACAF o con Asia o con Oceanía, que el partido de ida yo qué sé, si fuera ese formato viejo, yo creo que Bolivia clasificaba al mundial directo, si conseguía el séptimo puesto, al menos el séptimo puesto, clasificaba directo al mundial, pero este es un nuevo formato de repechaje que va a estar con otras selecciones peleando el repechaje, que es un formato diferente al actual que era anteriormente el ida y vuelta, entonces va a ser diferente. Entonces Bolivia no solamente tiene que estar preparado para conseguir los puntos en el Alto, sino también estar preparado para conseguir los puntos de visitante, y mi sugerencia es que se concentre también en Santa Cruz de la Sierra para poder aprovechar los puntos de visitante de la selección boliviana en ese caso. Pero Oscar Villegas le dio nuevos semblantes, sumó 9 puntos posibles. Eso quiere decir algo nunca antes visto en
en los últimos años de la selección boliviana. Tiene ilusión de clasificar Bolivia al mundial. A la gente y los aficionados se les nota en la cara que quiere ver a su selección en un mundial y están con un estado de ánimo altísimo. Lástima que en el último partido se lo bajaron bastante con la goleada 6-0 que le propinó la selección argentina a Bolivia, que fue un golpe muy duro, que pues para mí fue bastante duro ver ese golpe de realidad que le dieron a la selección boliviana. Yo pensaba que iba a quedar 3-0 al menos, pero no, le dieron como 6-0. Yo quisiera ver a la selección boliviana peleando, incluso clasificando al mundial, al menos en repechaje, ganándole a esas selecciones, al menos ganándole a esas selecciones. Pero depende de ellos mismos clasificar al mundial. En la tabla de posiciones ellos son séptimos con 12 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Si sumamos los otros 12 puntos, si gana todos los partidos en el alto, nos va a dar 24 puntos. Es decir, que tienen cupo directo si gana todos los partidos en el alto. Y en caso de que, pues digamos que con la operación que yo hice, que sumara 8 puntos, puede incluso pelear el repechaje. Pero va a depender mucho de la selección boliviana y de sus rivales para que pueda al menos asegurar el séptimo puesto y prepararse por el repechaje, en el caso de que le corresponda el repechaje. Entonces la selección boliviana tiene que concentrarse en el alto y también prepararse para el repechaje en caso de que llegue al repechaje, o si no, lo puede pasar peor, que es quedarse eliminado en el puesto 8 en las eliminatorias. Entonces con Oscar Villegas se le envió otro semblante a la selección boliviana, pero tiene que mejorar eso. Esa es mi sugerencia, no quiero que se ofendan. Ay no, que este es el especialista hablando de la altura. No lo estoy diciendo para que se ofendan, lo estoy diciendo para que al menos la selección boliviana mejore su juego, y teniendo un técnico como Oscar Villegas puede dar más la selección boliviana, pero tiene que no solo concentrarse en el estadio Villa Ingenio, sino también en el estadio de Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra, que le puede ayudar bastante a la selección boliviana para mejorar y conseguir más puntos de visitante, no solo el de Chile. Ojalá que al menos pues clasifique directo y que no se vaya a quedar octavo, porque ese sí sería un golpe bajo para esta selección boliviana, quedarse octavo y eliminado del mundo con esta expectativa en alto que tiene la selección boliviana en esta eliminatoria. Quería agregar algo adicional en la tier list que me faltó decir sobre Bolivia. Tiene una generación de jugadores jóvenes en la selección boliviana. En el caso de Miguel Terceros, me ha parecido un jugador muy bueno en la selección boliviana. El jugador de Santos respondió en el partido contra Chile en Santiago y respondió en el partido contra Colombia en el Alto con un golazo. Dios mío, qué golazo. Lastimosamente Colombia perdió. En el caso mío, Colombia perdió y hay que reconocer que Miguel Tercero nos hizo un golazo. Tiene jugadores muy buenos que también pueden ser determinantes y se deben aprovechar de la manera correcta. Oscar Villegas tiene que aprovechar de la manera correcta esa generación de jugadores, como lo que yo les había mencionado anteriormente, y también tiene que aprovechar a Miguel Terceros, que está haciendo goles, y unos goles que les digo. Entonces tiene que aprovechar bien a Miguel Terceros, a Algarañaz, tiene que aprovechar a Medina. Entonces y también darles como una buena preparación, porque desde jóvenes es donde empieza a haber una transformación en esa selección. La selección vinotinto, la selección venezolana, pelea por el quinto, sexto puesto y repechaje. Yo pienso que va a pelear el sexto puesto y repechaje, es decir, el puesto sexto y séptimo, junto con Bolivia y Paraguay. Va a ser esa pelea de esos cupos. La pelea de esos cupos va a ser algo complicado, ya que pues depende mucho de la regularidad que tenga estos equipos, ya que pues la selección venezolana no ha ganado este año en las 4 fechas de eliminatorias que se ha jugado, ya que la selección vinotinto 2 empates de local, es decir, está cediendo puntos en su casa. Desde el año pasado creo que se dio puntos con Ecuador y también se dio puntos contra Argentina y contra la selección uruguaya. Entonces la selección vinotinto está en el puesto 8, es decir, eliminado del mundial con 11 puntos. Y se tiene que meter a repechaje o a zona de clasificación
es decir, ganando esos partidos de local, y tiene rivales directos por los cuales le debe ganar la selección venezolana para poder pelear esos cupos. Rivales directos como la selección boliviana, que le toca en territorio venezolano, imagino, no sé, no estoy seguro si va a jugar en Maturín, en el estadio de Maturín, pero por lo general siempre juegan en Maturín. No sé si van a cambiar de estadio, pero yo creo que yo pienso que se va a mantener, no sé. Me estaría diciendo mentiras si no juegan en Maturín, pero por lo general juegan en Maturín. Entonces la selección venezolana, yo pienso que tiene que ganarle a la selección boliviana por ese cupo, sea por el repechaje o el sexto puesto. Debe ganarle a la selección peruana, a pesar, ahorita yo digo en qué categoría va a estar clasificado la selección Inca, pero yo pienso que debe ganarle ese partido contra Perú, porque también pues puede ser un rival directo. Más adelante les explico por qué, a pesar que ahorita yo les explico más adelante qué pienso de Perú, de la selección Inca, pero debe ganar esos dos partidos, y ha venido decayendo porque en las primeras fechas la selección venezolana venía inflando puntos, sumando bien, haciendo la tarea como debe ser, pero a la medida que fue pasando la primera ronda fue decayendo, es decir, empezó subiendo y después empezó a bajar, y ahora está en el puesto 8 con 11 puntos. Tiene buenos jugadores como el arquero Romo, me parece un buen portero, a pesar del error que cometió con la selección argentina, me parece que es un buen portero. Tiene jugadores como Soteldo, que es muy desequilibrante. Algo que yo le valoro a Soteldo es de esos que todavía sigue siendo de esos pocos jugadores que te hace un regate o un enganche. Es de los pocos jugadores que hay hoy en día de lo que yo le estoy pidiendo a la selección brasileña. Un enganche, un regate, algo así. Y es de lo que yo le valoro a Soteldo. Salomón Rondón, un killer de área tiene en la selección venezolana, es un killer. Si ese killer estuviera en la selección Colombia, de pronto ya habría un poco más de seguridad. Sería algo polémico decir eso, pero en Colombia ha carecido mucho de delanteros, a pesar de que tiene buenos jugadores como John Cader Durán. Pero volviendo al tema, es que Salomón Rondón es un killer en el área. Yo he visto que Salomón Rondón es un jugador que responde siempre a la selección vinotinto. Es de los pocos jugadores que yo he visto que responde. Tiene jugadores también interesantes como Machís, también este jugador Cáiz, también lo vi en la Copa América, me parece interesante. Es decir que para mí tiene una generación de jugadores que puede aportar bastante si clasifican directo al Mundial o al repechaje. Es decir, lo mismo que le estoy diciendo a la selección boliviana, que también se preparen para el repechaje de la mejor forma posible, y que el Mano Tengo Fe vaya recuperándose poco a poco, porque en las últimas fechas ese Mano Tengo Fe parece más Mano Tengo Empate. No mentiras, Mano Tengo Fe. Ese Mano Tengo Fe se está desvaneciendo. Entonces se debe recuperar bastante, y que la selección venezolana, como lo dije anteriormente, tiene que ganar esos dos partidos, en especial el partido con Bolivia en Venezuela y el partido contra la selección peruana. Partido importante. Pero si tenemos en cuenta lo que mencioné anteriormente, si gana los 4 partidos de local, que es decir que le toca contra la selección brasileña, y ellos que le consiguieron el empate épico allá en Brasil, y contra la selección Colombia, que es en la última fecha. En la última fecha, Venezuela y Colombia va a ser un partido, y en Venezuela fuerte, y les aviso. Pero teniendo en cuenta, si gana los 4 partidos de local, si sumamos 11 más 12, quiere decir que sumaría 23 puntos, estaría igual que en el sexto puesto de la anterior eliminatoria de Qatar 2022, que fue Colombia. Se estaría clasificando directo si gana esos 4 partidos de local. Si nosotros hacemos la operación, nos da, que yo siempre coloco, que es 8 puntos, es decir, dos partidos de local que gane, es decir, los 2 partidos que mencioné, el de Bolivia y de Perú, y los otros 2 partidos de empates, que serían con Colombia o con Brasil, nos darían 8 puntos. 11 más 8 nos da 19. ¿Estarían en puestos de repechaje? Sí, porque Chile fue séptimo con 19 puntos en la última eliminatoria. Con 19 puntos estarían ahí, pero tienen que mejorar su juego.
y tienen que no ceder puntos en su casa. Lo ideal es que ganen los 4 partidos de local y si pueden arañar puntos de visitante, mejor. La selección venezolana pueda pelear el cupo directo, pero tiene que mejorar y no hacer los partidos que hizo en los últimos 4 partidos que hizo la selección vinotinto. Le vi mejor a Cue con el partido con Argentina, pero en el partido con Paraguay como que los noté decaídos. En el caso del partido en el Alto, pues yo no les voy a recriminar, porque la selección venezolana no es una selección que esté acostumbrada a jugar en 4100 metros, pero con Paraguay lo noté como que se dejaron dominar el partido a la selección guaraní. Yo sé que ellos eran locales, pero yo pienso que podían haber hecho más. Pero bueno, en ese caso. Y contra la selección uruguaya, que venía como de caída, con bajas de jugadores, y el tema de la camita no supieron aprovechar. Fue un partido, como que le digo yo, como me perdonarán los venezolanos, pero fue un partido pero Venezuela tiene sí o sí que ganar esos 2 partidos para pelear esos cupos directos y el repechaje. Entonces tiene que aprovechar eso. Como yo les dije, 11 más 12 nos da 23 puntos, y la operación que siempre coloco de los 8 puntos, 11 más 8 nos da 19. Matemáticamente estaría ahí. Si yo me baso en las eliminatorias de Qatar. Yo sé que en otras eliminatorias también el 7º puesto puede sumar más puntos, y esta eliminatoria pues también puede ocurrir cualquier cosa. Pueden ser menos o pueden ser más puntos. Va a depender cómo se mueva toda esta eliminatoria, pero yo creo que la eliminatoria va a estar, como siempre, dinámica. En esta eliminatoria va a ser dinámica. Unas selecciones suben, otras bajan, luego la que estaba abajo empieza a subir, y así sucesivamente. Eso es lo que yo pienso. Pero me encantaría, yo como igual que de lo que pienso con la selección boliviana. Si no clasifica Bolivia, que al menos esté la selección vinotinto, que clasifica a su primer mundial. Me encantaría, pero igual con el uno y con el otro. Si no clasifica Bolivia, pues que esté al menos la selección venezolana. Yo siempre apoyo a los equipos como que no tienen tanta reputación, siempre los mismos de siempre, que Argentina y que Brasil. Ojo, mis suscriptores, si son brasileños o argentinos, yo no tengo nada en contra de ustedes, pero a mí se me hace muy monótono siempre apoyar a Argentina y Brasil en los mundiales. A mí siempre me trama equipos así como Bolivia, Venezuela, alguna de esas selecciones así que uno lo ve como chicas y que te dan la sorpresa y la campanada. Me gusta apoyar ese tipo de selecciones que al menos te dan como cierto como que le digo yo, como mérito, como esfuerzo de luchar por un cupo directo. Me encantaría. Estas 2 selecciones, una de estas 2 va a clasificar al mundial, o de pronto alguna de esas 2 no va a clasificar, pero yo pienso que la selección venezolana, como les digo, sí o sí tiene que hacer la tarea en casa y al menos arañar puntos de visitante. Eso era lo que tenía que decir de la selección venezolana. La selección guaraní, la selección paraguaya, yo pienso que va a estar en la pelea del 5º, 6º puesto y repechaje. Incluso desde mi punto de vista, yo pienso que la selección paraguaya va a clasificar directo al mundial si sigue de esa manera con Gustavo Alfaro, ya que el técnico de la selección paraguaya es, con los partidos que ha estado Gustavo Alfaro con la selección guaraní, les ha dado 8 puntos, es decir, 2 empates de visitante y 2 victorias de local, poniéndose sexta con 13 puntos. Es decir, hay que hacer las mismas operaciones que con la selección ecuatoriana, y están en puestos de clasificación. Tiene jugadores buenos, como en el caso de Almirón, en el caso de Diego Gómez, el jugador del preolímpico sub-23 que estuvo Paraguay en los recientes Juegos Olímpicos. También está el otro Gómez, que es Gustavo Gómez, el defensa de Palmeiras, y también está Enciso, un jugador determinante en la selección paraguaya. En este caso, pues la selección paraguaya ha mejorado bastante con la llegada de Alfaro. La selección se le ve en otro semblante. Si sigue así, incluso puede pelear arriba, un 4º puesto o un 5º puesto, dependiendo de la circunstancia. La selección guaraní, si sigue así, puede clasificar directo al mundial. Entonces lo veo encaminado rumbo al mundial,
Y si sigue así, como les he dicho, estas son eliminatorias sudamericanas, cualquier cosa puede pasar. Tienen un buen nivel, en estas últimas fechas han tenido un buen nivel. Entonces si hacemos la operación 13 más 12, es decir, las 4 victorias que le quedan de local, si gana esos partidos de local, 13 más 12 nos da 25 puntos, es decir, clasificados directos al mundial. Y la operación de los 8 puntos, es decir, 2 victorias de local y 2 de visitante. 13 más 8 nos da 21, también pueden estar en repechaje, pero eso va a depender de que mantenga ese nivel, como en estas 4 fechas de eliminatorias. Yo pienso, y me puedo equivocar y hay que jugarse, así me tiren hate en la caja de comentarios. Yo pienso que Paraguay, con el nivel mostrado con Gustavo Alfaro, yo pienso que ya está directo al mundial. Viendo el nivel que tiene la selección paraguaya, pues yo los veo directos al mundial. Si esto es lo que presentó Alfaro en las 4 fechas este año, es decir, la semana de septiembre y la semana de octubre de eliminatorias, yo pienso que van directos al mundial si siguen así. Entonces yo me la juego que Paraguay va a clasificar directo al mundial. Ya otra cosa es que yo prefiero jugármela y que me tiren hate en la caja de comentarios, pero prefiero jugármela con esa carta, porque yo veo a otra Paraguay, no es la misma de Berizzo, la Paraguay de Berizzo o la Paraguay de Garnero. Esta Paraguay es diferente, a pesar de que hayan algunos jugadores que estuvieron en ese proceso con Berizzo o con Garnero, que él conoce mucho el fútbol paraguayo, pero que la selección paraguaya pues no le fue bien, hay que decir las cosas como son, pero con Alfaro en 4 partidos se ha hecho más de lo que hizo Berizzo y lo que hizo Garnero. Entonces Paraguay yo lo veo directo, si siguen así yo lo veo directo. Mínimo le pongo repechaje si la cosa se pone caliente, se pone difícil, pero yo los veo directos al mundial. Lo más complicado es que yo creo que va a quedar mínimo 7º, pero yo lo veo más directo al mundial si siguen así con Alfaro. La selección inca o la selección peruana. Yo considero que la selección peruana está eliminada del mundial matemáticamente, pero en las eliminatorias Perú ha demostrado en estas últimas 2 eliminatorias con Ricardo Gareca sobreponerse por encima de las matemáticas. ¿Por qué? Porque pues partidos de visitante que no estaban previstos que iba a sumar lograban el puesto de repechaje. En esas 2 eliminatorias les ganaba Ecuador en condición de visitante, les ganaba a los ecuatorianos en condición de visitante. En esta eliminatoria perdieron 1-0. ¿Por qué lo coloco eliminado del mundial? Y matemáticamente porque yo veo a la selección peruana, pero matemáticamente desde lo que yo propongo en las operaciones está eliminado, más no en las matemáticas de las eliminatorias, que sí tiene posibilidades de poder clasificar y pelear un repechaje. ¿A qué me refiero? La selección peruana está 9º con 6 puntos, es decir, 1 victoria y 3 empates. Es decir, los puntos conseguidos de la selección peruana han sido en condición de local. Es decir, 1 victoria de local contra Uruguay en los últimos minutos. Creo que fue en el minuto 88 que Araujo marcó el gol. No me acuerdo bien, pero Araujo marcó el gol contra Uruguay. Una Uruguay que venía moralmente en decaída por lo de la camita con Bielsa. Entonces la selección peruana viene mal en la primera ronda de las eliminatorias por el cambio de dirección técnica de Ricardo Gareca a Reynoso. Y Reynoso se destacó mucho por las derrotas consecutivas que tuvo la selección peruana. Partidos malos. Uno de los partidos más malos que yo he visto de la selección peruana fue con Bolivia en La Paz, ni siquiera en el Alto, en La Paz, que Bolivia ganó 2-0 y les hicieron ole a la selección peruana con Reynoso. Fue una decaída en el proceso que tuvo con Ricardo Gareca, ya que era una selección que solo se dedicaba a defender pero nunca a atacar, ni siquiera disparaba al arco. Con la selección peruana con Reynoso ni siquiera disparaba al arco, es decir que era una selección bastante mala con Reynoso.
y que pues no aprovechaba los jugadores que tenía, como en el caso de Oliver Sone. Algo que sí ha hecho bien al menos Fossati, poner al menos a jugar a Oliver Sone, pero al menos por pequeños lapsos ha jugado Oliver Sone, pero Reynoso es uno de los grandes responsables de que la selección peruana pueda ser eliminada del mundial y porque las matemáticas den 6 puntos, a pesar de que Fossati ya haya dado 3 puntos con la victoria contra Uruguay y con el empate con Colombia. Viendo ese panorama, la selección peruana es penúltimo con 6 puntos. Y como les mencioné, Reynoso dirigía mal a la selección peruana, ni siquiera hacían tiros al arco, muy pocas veces llegaban al arco. Es decir, lo mejor de Reynoso fue ese partido con Venezuela, que empataron 1-1, fue lo mejor. Y la selección peruana con Fossati está tratando de levantar un tricitico, pero tiene posibilidades de clasificar, pero para generar polémica o para jugar mis cartas, pero está eliminado del mundial por el simple hecho de que el proceso de Reynoso se les fue de las manos. Fossati tiene que apagar un incendio, y eso que con Fossati han tenido 2 derrotas, un empate y una victoria, aunque los partidos que le quedan de local le toca con Bolivia, le toca con Chile, es decir, partidos que le quedan a anillo al dedo a la selección peruana, y el partido local contra la selección ecuatoriana y con la selección paraguaya, es decir, partidos que por lo general le van bien a la selección inca, es decir, que tiene posibilidades sí o sí de sumar 12 puntos. Sería raro que le ocurriera lo de la eliminatoria pasada, que Ecuador le empate a la selección peruana, pero se puede dar ese caso. Pero la selección peruana sí o sí tiene que sumar los 12 puntos y arañar puntos de visitante. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta las matemáticas, en este caso la selección peruana tiene 6 puntos más 12, es decir, las 4 victorias de local, y que pueden ser probables victorias, depende de lo que pueda ocurrir con Ecuador también. Nos puede dar un resultado de 18 puntos, y si tenemos en cuenta el repechaje de Qatar 2022, que fue Chile con 19 puntos, no le alcanza para el repechaje matemáticamente, teniendo en cuenta los partidos de local, si ganan todos los partidos de local. No voy a decir la otra operación, porque desde acá ya la cosa se empieza a complicar. Puede clasificar al repechaje de Perú, pero no sabemos si va a clasificar o no. Tiene posibilidades, y me estoy jugando la carta de eliminado del mundial. Me encantaría que me cerrara la boca la selección peruana, porque pues es una selección que en estas últimas 2 eliminatorias ha sorprendido a más de uno de que puede llegar a repechaje, y este no puede ser la excepción de la regla. Pero Perú yo lo veo matemáticamente eliminado del mundial. Por eso es una selección que le va a tocar sumar de visitante, y un partido que podría sumar de visitante este partido va a ser de cupo directo, y es en el caso dentro del partido entre Venezuela versus Perú en Venezuela. Ese partido por lo general le va bien a la selección peruana, por lo general empatan o ganan el partido, pero va a depender de ellos mismos arañar un punto o ganar el partido en condición de visitante. Ya lo hizo, creo que en la eliminatoria pasada, que le ganaron a Venezuela. No sabemos si va a ocurrir otra vez ese suceso. Como les dije, ganando los 4 partidos de local, y teniendo en cuenta que en las eliminatorias el 7º puesto de esa eliminatoria a Qatar sumó 19 puntos, la selección peruana no le alcanza, teniendo en cuenta eso. En las otras eliminatorias creo que tampoco le alcanzaría a la selección peruana, entonces está remando para poder clasificar al menos al repechaje de la selección peruana. Se le complica la fecha a la selección peruana, estas últimas 8 fechas se le puede complicar bastante. Tiene buenos jugadores, por decirlo así. Una de las renovaciones fue con Oliver Sone, el caso de Piero Quispe, cuestionado mucho por la selección peruana por algunas personas allá en Perú, porque algunas veces Quispe pues no rinde lo suficiente en la selección peruana, pero el partido contra Uruguay fue el que asistió a Araujo para ese cabezazo. Entonces para mí pues Quispe también hace parte de esa renovación a la fuerza con Reynoso. Sanelato es otro de esos jugadores. Yo lo vi mucho, fue en la era Reynoso,
Yo no sé si Fossati va a aprovechar bien ese jugador. Otro jugador que me parece bien, que está en un buen nivel, no un buen nivel, pero sí para la selección peruana. Buen nivel en la selección peruana, no para el resto de los amantes del fútbol. Me parece que Callens es un jugador que te rinde bastante, a pesar de que ha tenido errores y desaciertos, pero es un jugador que pues para mí como lo mejor y destacado de la selección peruana. Todavía siguen dependiendo de Zambrano, aunque él cometió el error del penal contra Brasil. Entonces también tienen que renovar también la defensa y con buenos que tengan un buen reemplazo en caso de Zambrano para las futuros partidos, y el mediocampo pues mejorar. Y también se la cuestiona, y también está un gran jugador que se me olvida, el caso de Advíncula de Boca Juniors, aunque creo que el hincha peruano no está satisfecho con Advíncula, ya que en Boca rinde, pero en la selección peruana no rinde lo suficiente. En el caso de delantero sí he visto que ahí está a deber. En este caso pues han incorporado al jugador de Universitario, no sé si es el jugador de Universitario, que se llama Alex Valera. Me corregirán algunos de mis suscriptores o el que esté viendo el video. Alex Valera es también uno de los nuevos ahí, aunque ya en Qatar estuvo y fue el que se tragó el penal contra Australia, pero es uno de los nuevos ahí en ese proceso, porque ya Guerrero ya no da más para la selección peruana. Y también el caso de La Padula, en la eliminatoria pasada rindió bien, tuvo un buen rendimiento, pero en estas eliminatorias pues lo he visto como que no está teniendo un buen momento en la selección peruana La Padula. Me parece un buen delantero, pero en estas eliminatorias como que no se le ha dado con el gol a la selección peruana a La Padula. Incluso le anulan un gol en el partido con Colombia. Lástima por La Padula porque me parece un jugador interesante, pero como yo les dije, matemáticamente si ganan los 4 partidos de visitante no les alcanzaba matemáticamente para el repechaje y les toca arañar puntos de visitante. La selección chilena, la roja, el equipo austral. Yo considero que la selección chilena está eliminado del mundial con 5 puntos. Ya está eliminado del mundial. La selección chilena es una selección que está en una decadencia y ha caído bastante bajo la selección chilena, ya que su mejor jugador que tienen actualmente es uno que depende de la generación dorada de la selección chilena del año 2015 y 2016, que es Eduardo Vargas. Entonces se siguen dependiendo de Eduardo Vargas y ha sido lo mejor de la selección chilena actualmente. Y el error más grave que ha cometido la selección chilena ha sido depender mucho de la generación dorada, y esa generación dorada lo que hizo fue darle como consecuencia una renovación de jugadores que pues uno mira y casi no se hacen como conocidos, algunos jugadores. Por ahí el que conozco ahí es a Cortés, que es el arquero de Colo Colo, a Eric Pulgar y a Maripán. El resto de jugadores pues se me hacen como que no son como tan conocidos de la selección chilena. Es un proceso de eliminatorias que no es nada serio, solo le ganaron de local a la selección peruana, y eso que no jugaron bien contra la selección peruana, pero aún así le ganaron. Fue el único partido que ganó. Perdieron de local contra la selección boliviana, y eso es un golpe bastante bajo para la selección chilena. Es decir, que la selección chilena no tiene, actualmente yo veo a la selección chilena que no tiene fútbol, no tiene ideas, y aunque las matemáticas le ayuden para clasificar al mundial, no es suficiente. Si nosotros sumamos los 5 puntos que ellos tienen más los últimos 4 partidos, si los llega a ganar, nos va a dar 17 puntos y está demasiado alejado del repechaje, y tendría que arañar partidos de visitante, que la cosa se complica bastante. La selección chilena está en un nivel triste. Yo vi el partido contra Colombia, contra Chile en Barranquilla, y qué nivel tan bajo tiene la selección chilena. Es una lágrima. No genera nada de juego la selección chilena. Y eso que la selección chilena tuvo para ganarle a la selección Colombia en Santiago, pero estuvo en posición adelantada uno de esos jugadores. Pero lastimosamente la selección chilena está en un nivel muy bajo. La verdad no se ve, es un equipo sin alma.
no genera nada la selección chilena, no te da una expectativa de una esperanza de clasificar al mundial, no se ve la garra que tiene la selección chilena, parece que fuera otra selección. Si uno mira a la selección chilena parece un equipo de CONCACAF, y peor que un equipo de CONCACAF. Yo creo que hay mejores selecciones en CONCACAF que juegan mejor que la selección chilena actual, y eso ya es preocupante para la selección chilena. Está en un nivel decepcionante. No me sorprende que Bolivia haya ganado ante la selección chilena. Esta es una de las peores selecciones chilenas que he visto, porque pues la de Corea y Japón 2002 yo no la cuento porque no la vi, pero también dicen que es una de las peores selecciones chilenas en estos últimos tiempos, pero no lo sé. No sé si esta es la peor o la del 2002 porque yo no vi la eliminatoria de Corea-Japón 2002. Pero esta selección chilena lastimosamente está en caída libre, es decir, cada vez va cayendo y todavía dependen jugadores como Arturo Vidal, que pues en esta fecha no estuvo en la dirección técnica de Ricardo Gareca, y a Gareca le están dando palo por todos los partidos que ha perdido en estas 4 fechas de eliminatoria de este año. Le están dando palo. Perdió con Bolivia en el Alto, perdió con Brasil en Santiago, perdió con Bolivia en Santiago, perdió con Brasil en Santiago, perdió con Colombia en Barranquilla. Es un equipo que lastimosamente nada le pinta bien para esta selección, y si sigue así va a ser última de la eliminatoria, va a ser última, y es en verdad lamentable lo que le está pasando a la selección chilena. Estaba mejor con Lasarte, y eso que con Lasarte no era una buena selección chilena, pero al menos se le veía algo a la selección chilena. Pero esta selección sí ya llegó fondo, es decir que no tiene juego, no tiene fútbol, es un equipo sin ideas. También hay como ese rumor de una camita, entonces no me sorprende que haya rumores de la camita, no solo a Marcelo Bielsa, sino también en el caso chileno con Ricardo Gareca. Se le nota que es una selección que, no sé, se nota como que ya está. Hablar más tiempo de la selección chilena es como hablar de lo que es inexpresivo la selección chilena actualmente. Da tristeza porque recientemente fueron los campeones de la Copa América 2015 y 2016, y que en 2 años hayan perdido muchísimo nivel en el fútbol. Eso quiere decir que no han tenido un proceso de juveniles bueno, no han renovado los jugadores lo suficiente para adaptarlos a la selección de mayores. Es triste la verdad lo de la selección chilena. Así quedó la tier list de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aquí yo seleccioné los que clasifican al Mundial, los que van a pelear el 5º o 6º puesto y repechaje, y los que van a quedar eliminados del Mundial. ¿Qué opinan? ¿Será que yo estoy diciendo mentiras de que algunas selecciones van a pelear el repechaje o van a clasificar directos? ¿O que es mentira que Perú va a estar eliminado del Mundial? Quiero ver sus reacciones en los comentarios. Eso sí, háganlo con respeto. Sé que esta tier list es más como una especie de predicción, no es la verdad absoluta de la realidad de las eliminatorias, porque las eliminatorias sudamericanas nos han enseñado que cualquier cosa puede pasar. Si te gustó el video, entonces vea el siguiente video, que es sobre los clubes que sumaron 0 puntos en la Copa Libertadores. Nos vemos en ese video.